una breve clasificación de los milagros, según un diccionario de Nelson, un teólogo. Hay muchas clases de milagros y podemos intentar hacer una clasificación de la siguiente manera, ¿no? El primero sería la encarnación de Cristo, ¿no? Que este sería el milagro central, digamos, del cristianismo. El segundo serían milagros de fertilidad, por ejemplo, la conversión del agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Este milagro que hizo el Señor Jesús proclama sin duda que el Dios de la naturaleza está presente en el universo, ¿no? Hace caer la lluvia, produce las uvas, sin duda hace el vino todos los años como parte de un proceso natural de fertilidad, pero ese día Cristo, el Dios encarnado, en una sola ocasión acorta este proceso natural y hace el vino en un instante. Esto lo pueden ver en Juan 2, del 1 al 12, y por temas de tiempo no vamos a leer, pero se los dejo como referencia. Juan 2, del 1 al 12, está el milagro de las bodas de Caná. Tercero, vienen los milagros de sanidad, ¿no? Estos milagros revelan que Cristo se personifica, digamos, en poder, haciendo milagros de sanidad y curaciones, ¿no? Tenemos varios ejemplos en el Nuevo Testamento viendo al Señor Jesús sanando gente, sanando ciegos, sanando leprosos, sanando cojos o personas que no podían caminar, etcétera, ¿no? También en el cuarto punto vemos milagros de destrucción, ¿no? En esta clase de milagros registramos uno, por ejemplo, o podemos leer en la maldición de la higuera, ¿no? Milagros de destrucción. También en el punto 5 podemos ver milagros de dominio sobre las fuerzas naturales. Y acá tenemos un ejemplo claro que es cuando Jesús calma la tempestad en Mateo 8, del 24 al 26. También en el punto 6 podemos ver milagros de transformación total. Y acá cuando hablo de milagros de transformación total es aquellos milagros que revelan el poder de Dios sobre la muerte. Este es un caso que está registrado en la resurrección de Lázaro y especialmente, digamos, la de Jesús, ¿no? La resurrección de Jesús, que es otro milagro tremendo que hemos visto y que está registrado sin duda en la palabra. El milagro de la resurrección corporal de Jesús es medular en la fe, ya que si Jesús no ha resucitado, vana es nuestra fe, ¿no es cierto? Como dice Pablo. Ahora, la pregunta, hermanos, es si pueden aplicarse estos milagros para el día de hoy, ¿no? Si hoy siguen ocurriendo o no este tipo de milagros. Muchas personas tienen una fe sin duda que debe verse, ¿no? Así como la de Tomás. Hay quienes necesitan milagros o ver milagros en este caso para poder creer, ¿no? Un ejemplo es el de Tomás, que está registrado en Juan 20. Ahora, en Juan 2:11, Jesús realiza un milagro y muestra toda su gloria. Dice, Jesús mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y cuando vamos a Juan 7, en los primeros versículos de Juan 7, se destaca el hecho de que los hermanos de Jesús no creían en él. No creían en él y pensaban que era, no sé, pues que estaba un poco mal de la cabeza. Evidentemente, ocurre esto mismo bajo el ministerio del Espíritu Santo cuando recién aparece la iglesia o cuando la iglesia primitiva es formada, digamos, ¿no? ¿Qué había, o digamos una buena pregunta sería, ¿qué había en el corazón de Dios o qué hay en el corazón de Dios para hacer milagros e impactar a la gente que ve esos milagros? O sea, ¿cuál es el propósito de Dios en este momento o en ese momento al hacer estos milagros? ¿Y por qué decide Dios utilizar el método de los milagros para tratar con la gente, ¿no? En ese tiempo, y la pregunta sería si hoy en estos postreros días Dios hace lo mismo o continúa haciendo lo mismo. Sin duda en ese tiempo la ejecución de esos milagros, ya habíamos dicho la anterior semana, quería autenticar al mensajero, quería validar al mensajero, ¿no?
Hoy día la palabra está completa, el canon está cerrado, el mensaje de Dios ha sido entregado por completo y la obra de Cristo ha sido consumada. Entonces la pregunta es, ¿hay razón alguna para que Dios continúe haciendo este tipo de milagros que están registrados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? ¿Hay alguna razón válida? O sea, ¿tiene que seguir enviando mensajeros, tiene que seguir autenticando mensajeros, etcétera? ¿Sí o no? La respuesta es no, no necesita enviar estos mensajeros, pero la evidencia muestra o la realidad muestra que Dios continúa haciendo milagros. Nosotros continuamos viendo y Él debe tener las razones de por qué eventualmente las hace o los hace. ¿Es lógico que Dios haga milagros? Esa es otra pregunta. ¿Es lógico que Dios haga milagros? Sí. Es lógico. Pablo nos dice en el Nuevo Testamento, en Efesios específicamente, que él oraba porque los efesios, por ejemplo, reciban un toque o un poder del Espíritu Santo para ejecutar los dones que ellos habían recibido, ¿no? De hecho, un fragmento de la oración de Pablo es más o menos así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Acabo de leer el libro de Efesios. Eh, Acá nosotros podemos ver claramente que sí existe una ejecución, digamos, del Espíritu Santo, una muestra del poder, ejecución de dones, y el Señor como que transmite a la iglesia en ese tiempo la habilidad de poder hacer estas cosas. Y Pablo ora porque la iglesia reciba esto, ¿no? También tenemos otro ejemplo en Hebreos, ¿no? En Hebreos nos dice, atendamos las cosas, o perdón, a las cosas que hemos oído, y se cita textualmente lo siguiente: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. He leído Hebreos 2, del 3 al 4. Por lo tanto, la respuesta es sí, es lógico que Dios continúe haciendo milagros. Y no cabe duda de que se nos insta a creerle a Dios y a estar, digamos, seguros de que Dios seguirá testificando de esta manera, con quien sea, ya sea con señales, con prodigios o con milagros para confirmar su verdad. El cuerpo de Cristo no ha cambiado, no va a cambiar, sigue siendo el mismo y va a continuar siendo el mismo en el futuro, ¿no? Tal como explica Corintios 12. En la primera carta de Pablo a los Corintios hay una analogía del cuerpo para referirse a la iglesia, ¿no es cierto? Hemos leído todos Corintios 12, donde Pablo hace una analogía del cuerpo para referirse a la iglesia, y vemos en este caso cómo administra Dios a su iglesia mediante actividades propias que el Señor va realizando con sus siervos. Ahora bien, Pablo enfatiza que hay diversos ministerios, y esto lo hemos visto y lo hemos estudiado anteriormente, pero que Dios es el mismo que realiza todos ellos, ¿no? Hemos visto, leyendo esto, que hay diversidad de dones, pero ¿quién hace esto? ¿Quién ejecuta finalmente esto? Dios, ¿no es cierto? Hay doctrinas que dicen que los milagros y los dones espirituales son propios de la iglesia primitiva y que ya pasaron. Hay algunas doctrinas, hay algunas fuerzas dentro de la iglesia que sostienen que los dones y los milagros ya cesaron. Aunque aquí Pablo nos dice que quien realiza esto es Dios, ¿no es cierto? Entonces la pregunta que viene ahora es si el cuerpo de Cristo sigue siendo
el mismo cuerpo, o ha cambiado. La palabra nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si el cuerpo de Cristo aún no ha sido transformado y Cristo aún no ha venido a la tierra, la pregunta sería, ¿no sigue obrando de la misma manera con sus diversas actividades que son obra directa de Dios a través del Espíritu Santo y no de los hombres? Porque dice la palabra, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Acabo de leer primera carta de Corintios 12:13. Por lo tanto, hermanos, la reflexión acá sería que el cuerpo de Cristo sigue siendo el mismo y por lo tanto es absolutamente esperable que los milagros y la ejecución de estos dones se continúen ejecutando o dando o mostrando. Ahora, la pregunta acá es la siguiente. Si todos los milagros vienen de parte de Dios, ¿y cómo te das cuenta como creyente, como cristiano, si todos los milagros vienen de parte de Dios? La respuesta es que no todos los milagros vienen de Dios o no todos los milagros son de Dios. La escritura nos dice que el mismo anticristo hará prodigios y señales para engañar a muchos y que Satanás se disfraza como ángel de luz. Por lo tanto, debes tener discernimiento para darte cuenta si un milagro viene o no viene de Dios. Debemos tener claridad, debemos tener discernimiento para conocer quién está detrás de un milagro. Porque creer que todos los milagros son obra de uno o del otro es un error, ¿no? La Biblia, hermanos, nos enseña a no creer a todo espíritu. De hecho, la Biblia nos exhorta a probar a los espíritus, ¿no? Nos dice que probemos a los espíritus. Primera de Juan 4:1 nos dice eso. Evidentemente, si nos dice y nos exhorta a que probemos, es porque hay la posibilidad de que sean espíritus buenos o sean espíritus malos, y que hay algunos dignos de creer y otros que no. Ahora, los milagros cuyo propósito son o es dar gloria a Dios, son milagros muy probablemente genuinos o que Dios está detrás de ellos, ¿no? Si hay un milagro que busca glorificar a Dios o busca glorificar a Cristo, tiene muchísima probabilidad y es casi seguro o con certeza que viene de parte de Dios. Pero si hay un milagro que no busca glorificar a Dios, es probable que no sea, ¿no? Ninguno tiene la capacidad total de decir qué milagro está detrás o quién está detrás de cada milagro, digamos, ¿no? Siempre tenemos que buscar ayuda o discernimiento del Espíritu. El mismo Señor nos dice en una ocasión, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Esto lo dijo en Marcos 9, del 39 al 40. En la actualidad, hermanos, todos nosotros, bueno, algunos por lo menos me atrevo a decir, hemos visto milagros que confirman el hecho de que el Señor sigue obrando a través de los milagros. Hemos visto milagros de sanidad, hemos visto milagros en otras áreas, en las cuales Dios sigue confirmando el hecho, por ejemplo, de que es un Dios sanador, ¿no? En provisiones, dando provisiones, abriendo caminos para que ocurran ciertas cosas a través de milagros. Vemos que tenemos un, un Dios de milagros, ¿no? Hemos experimentado varios de nosotros en nuestra vida milagros de nuestro Señor. Vamos a preguntarnos ahora si los milagros son históricos, ¿no? Si están de acuerdo con el método histórico. Una pregunta que tienes que aprender a responder o a sustentar es que si los milagros son válidos según la historia, ¿no? Porque cualquier contrario te puede decir, sí, pero los evangelios no son un método histórico, o sea, no se basan en el método histórico.
y no me puedes mostrar los evangelios como prueba, tienes que mostrar otra cosa, ¿no? Entonces acá tenemos que aprender a responder si son históricos los milagros, ¿no? La ciencia no es la única disciplina que rechaza los milagros. De hecho, la ciencia los rechaza, ¿no? El método histórico tampoco los acepta, ¿no? El método histórico no acepta los milagros. Si ocurrieran, el historiador tampoco los aceptaría. Voy a dar un ejemplo. Hay un ejemplo de un filósofo, Antony Flew, ¿no? Antony Flew, F-L-E-W, es su apellido, Flew, desarrolla su argumento de la siguiente manera. Toda la historia crítica depende de la validez de dos principios, dice Flew. Uno, los restos del pasado pueden usarse como evidencia para reconstruir la historia solo si presuponemos las mismas regularidades básicas de la naturaleza sostenidas entonces como ahora. Ese es el punto número uno. El punto número dos, el historiador crítico debe usar su conocimiento actual de lo posible y lo probable como criterio para conocer el pasado. Creer en los milagros es contrario a ambos principios, por lo tanto, también se opone a la historia crítica. Voy a volver a repetir para que quede mejor los dos puntos, ¿no? Dice Antony Flew lo siguiente. Toda la historia crítica depende de la validez de dos principios. Primero, los restos del pasado pueden usarse como evidencia para reconstruir la historia solo si presuponemos las mismas regularidades básicas de la naturaleza, sostenidas entonces como ahora. Punto número dos. El historiador crítico debe usar su conocimiento actual de lo posible y lo probable como criterio para conocer el pasado. Creer en los milagros es contrario a ambos principios, por lo tanto, también se opone a la historia crítica. Entonces, el historiador debe rechazar todos los milagros si es que va a utilizar el método histórico. Todo historiador que crea en los milagros es un historiador ingenuo y acrítico en su pensamiento. Entonces, este argumento no nos dice que los milagros sean o no sean posibles. Lo que nos está diciendo es que son incognoscibles mediante cualquier objetivo de la historia. Es decir, nos están diciendo que los milagros no pueden ser conocidos, no pueden ser sustentados a través de los métodos históricos. Eso es lo que nos está diciendo en resumen. ¿Ok? Tal como David Hume, que lo vimos la anterior semana, David Hume, cuyo pensamiento Antony Flew intenta mejorar o intenta refinar, comete exactamente el mismo error que cometió Hume la semana pasada en sumar la evidencia, en acumular la evidencia en lugar de sopesarla, ¿no? No aceptará la evidencia de ningún hecho particular, sino simplemente la de los hechos en general. Es decir, no acepta la evidencia de hechos aislados, no acepta la evidencia de hechos particulares, sino que acepta la evidencia de los hechos comunes o en general. De modo que lo que sea común, que lo que sea repetido, repetitivo, sí debe ser creído. Pero lo que no es común, lo que es aislado, lo que es singular, lo que es único, debe rechazarse. Este es el pensamiento de Flew, este es el pensamiento de Hume, y este es el error que cometen en esta lógica de argumentación. Antony Flew fue un conferencista y un filósofo inglés bastante conocido, perteneciente a las escuelas analíticas y escuelas evidencialistas de su época. Ateo, por supuesto, ¿no? Y ateo, uno de los más influyentes de su época, ¿no? En la época en que vivió fue uno de los ateos más influyentes y más activos, por cierto. Flew, en su artículo sobre los milagros, de hecho, él escribe un artículo específico de los milagros en la Enciclopedia de Filosofía, vale la pena buscar esto, argumenta lo siguiente, punto número 1, todo milagro es una violación de la ley natural. Punto número 2, la evidencia contra cualquier violación de la ley natural es la prueba más sólida posible.
3. Por lo tanto, la evidencia contra los milagros es la prueba más sólida posible. Voy a volver a repetir. Punto número 1. Todo milagro es una violación de la ley natural. 2. La evidencia contra cualquier violación de la ley natural es la prueba más sólida posible. Y 3. Por lo tanto, la evidencia contra los milagros es la prueba más sólida posible. Esta es la argumentación que hace Flew en su artículo de los milagros en la Enciclopedia de Filosofía. Los dos principios históricos de Flew son realmente una reformulación, son un cambio, una reformulación de las máximas de Hume que vimos la semana pasada, las cuales dicen que la experiencia uniforme es la que equivale a la prueba, ¿no? Lo que más sucede es lo verdadero, ¿no? La experiencia uniforme equivale a una prueba y que el hombre sabio adapta su creencia a la evidencia. Entonces, acá, presuponer la uniformidad absoluta dirige su orientación, por supuesto, contra todo suceso sobrenatural, ¿no? Presuponer la uniformidad absoluta dirige su orientación, en este caso, contra todo suceso sobrenatural. Esto, sin duda, hermanos, impide buscar la verdad en lugar de facilitarla, ya que, según este pensamiento, los hombres sabios no adaptan su creencia a lo más probable, sino a los hechos y en este caso a los más frecuentes o a los uniformes. Este reciclaje, por llamarlo de alguna manera, del argumento de Hume, no aporta al avance histórico y adolece del mismo prejuicio o del mismo problema naturalista en que cae Hume. Refutar esta objeción significa que no hay razón para poder examinar y verificar los eventos milagrosos con el método histórico, ¿no? Entonces, los milagros registrados en la Escritura, nosotros los creyentes, pensamos que son tan abiertos a la investigación como todo hecho registrado en la historia antigua. A ver, para poner un ejemplo, nosotros tenemos la resurrección de Lázaro registrada en la historia. Sí, claro que tenemos. Tenemos varias fuentes de la resurrección de Lázaro. Están los evangelios, pero también hay otras fuentes que tenemos que estudiar que sustentan o que registran la resurrección de Lázaro. ¿Es un hecho aislado? Por supuesto que sí, porque no hay muchas resurrecciones registradas en la historia. De hecho, son contadas con los dedos de las manos. Pero eso impide que este hecho sea sea investigado, sea estudiado por la historia. No, es un hecho abierto a estudio. ¿Por qué? Porque hay testigos, hay fuentes, hay registros, hay documentos de que Lázaro sí ha resucitado. Por lo tanto, por más que sea un hecho aislado, no puedes decir, como no es un hecho uniforme, no es un hecho continuo o repetitivo, no se acepta el método histórico. No, por supuesto que sí. O sea, debería estudiarse y estar abierto a estudio a través del método histórico. La siguiente pregunta que vamos a contestar esta mañana es si son mitológicos los milagros, si son mitos. Vamos a tomar como ejemplo a Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann fue un teólogo protestante, por cierto. Rudolf Bultmann no es un incrédulo, o sea, no estoy hablando acá de un ateo, no estoy hablando de un incrédulo, estoy hablando de un teólogo protestante y de los más influyentes del siglo XX, que dice lo siguiente: el conocimiento del hombre y el dominio del mundo han avanzado a tal extremo a través de la ciencia y la tecnología que ya no sigue siendo posible que alguien sostenga con seriedad la cosmovisión del Nuevo Testamento. Es más, difícilmente haya alguien que lo haga. La única manera honesta de recitar los credos es sacar el marco mitológico de la verdad que guardan sagradamente. Bueno, a mí me da la sensación que yo acabo de leer un párrafo de alguien que es contrario a la iglesia o que no está en la iglesia,
Pero no, se trata de un teólogo dentro de la iglesia y de un teólogo además protestante que está dentro de la iglesia y que dice que nosotros tenemos que leer la escritura y estudiar la escritura limpiándola de estos mitos de los relatos mitológicos, ¿no? Dice, la ciencia moderna ha eliminado los milagros, dice Bultmann. O sea, Bultmann dice, ¿saben qué? Hoy día nosotros estamos parados con la ciencia moderna y la ciencia moderna ya los ha eliminado. No hay necesidad de que nosotros sigamos estudiando con los milagros de por medio. Nosotros tenemos que limpiar de la mesa los milagros y tenemos que basarnos solamente en la doctrina pura, ¿no? El único modo de reconciliar esto con la fe es conocer que todos los elementos sobrenaturales son mitos organizados en torno al núcleo de verdad por el que debemos vivir. Para entender el mensaje real de la Biblia y de Jesús, dice Bultmann, debemos desmalezar. Fíjense la palabra que utiliza Bultmann, ¿no? Dice, para entender el mensaje real de la Biblia y de Jesús, debemos desmalezar los mitos para encontrar la verdad. Esta es la argumentación, el pensamiento de Bultmann. Dice que este pensamiento, desmalezando los mitos, nos va a conducir a la verdad o nos conduciría a la verdad en otro nivel que podemos aceptar por fe. Y el argumento que hace Bultmann se puede formular de la siguiente manera. 1. Los mitos, por naturaleza, son más que verdades objetivas, son verdades trascendentes de fe. 2. Pero lo que no es objetivo no puede ser parte de un mundo espacio-temporal verificable. 3. Por tanto, los milagros o mitos no son parte del mundo espacio-temporal verificable. Voy a volver a repetir los argumentos de Bultmann. 1. Los mitos, por naturaleza, son más que verdades objetivas, son verdades trascendentes de fe. 2. Pero lo que no es objetivo no puede ser parte de un mundo espacio-temporal verificable. 3. Por tanto, los milagros o mitos no son parte del mundo espacio-temporal verificable. Ahora, esto que acabamos de leer no solo elimina la necesidad de creer en los milagros, sino que imposibilita, hermanos, evaluarlos en cualquier sentido. Pero la pregunta que tenemos acá ¿es sostenible esta clase de argumento? ¿Los milagros son solo mitos? ¿Qué hacemos en este caso, hermanos, para responder y para defender si estamos sentados en una sala frente a Bultmann? ¿Qué podemos decir respecto a la argumentación que ha hecho? ¿Cómo nos defendemos o cómo planteamos nuestra defensa o nuestra contraargumentación a lo que yo acabo de leer? Primero, no se deduce que un evento, por ser más que objetivo y real, deba ser menos histórico, ¿no? Esa es la primera cosa. El primer planteamiento es que no se deduce que un evento, por ser más que objetivo y real, deba ser menos histórico. Los milagros apuntan, por cierto, a algo más allá del mundo, pero esto no significa que no sucedan en el mundo, ¿no? Si son más objetivos y reales, entonces deben ser al menos eventos espaciotemporales objetivos, ¿no? Cuando digo espaciotemporales es que están en el espacio y en el tiempo en que vivimos. A eso me refiero, ¿no? Bultmann fue un teólogo, vuelvo a repetir de quién estamos hablando. Bultmann fue un teólogo protestante, impulsor y uno de los más grandes de desmitificar la Biblia. Sí, dice que tenemos que desmitificar a la Biblia y hacerla existencialmente relevante para el hombre moderno. El hombre moderno ya no está creyendo este tipo de mitos, ¿no? Eso es lo que dice Bultmann. Debemos separar las verdades fundamentales del cristianismo y la cosmovisión del primer siglo de la era cristiana. Eso dice Bultmann. Dice, debemos separar las verdades fundamentales del cristianismo y la cosmovisión del primer siglo de la era cristiana, la cual nos confunde y
ya no es parte de nuestra vida. Entonces tenemos que dejar de lado la cosmovisión del primer siglo, porque la cosmovisión del primer siglo ya no es vigente en nuestros días. Y dice, para poder hacer esto, debemos sacar todos los mitos de la realidad existencial de ese relato o de esos relatos del primer siglo. Ahora, ¿cuál es el problema con esta argumentación? Lamentablemente, esta visión destruye la historicidad de la fe cristiana. Por un lado, primero nosotros como cristianos no podemos destruir nuestra propia historia. No podemos destruir nuestra propia historicidad en la cual está basada nuestra fe. Y tampoco podemos permitir que se destruya la autoridad de la Biblia. Entonces, cuando tú separas la cosmovisión del primer siglo, estás afectando dos cosas. Estás afectando la historicidad de la fe cristiana y segundo, la autoridad de la Biblia. Por lo tanto, esta visión es incompatible con el pensamiento que deberíamos tener como cristianos. Ahora, Bultmann también concluye claramente y anticipadamente que los milagros no pueden ocurrir. Dice, no, los milagros están fuera de todo análisis, no resisten ningún tipo de análisis. Y concluiría lo mismo pese a lo que diga la evidencia. ¿Por qué? Porque Bultmann califica los milagros como increíbles, como irracionales, como no más posibles, como sin significado, como supremamente inconcebibles y como intolerantes. Este es el pensamiento de Bultmann, ¿no? Repito, un teólogo protestante. Como vemos, estas no son palabras de un hombre con ánimo de considerar cualquier tipo de evidencia. Es más, no consideraría ninguna evidencia. Pero si los milagros no son objetivos ni son históricos, no son verificables ni falsificables. Uno no puede probar que sucedieron ni tampoco lo contrario, ¿no es cierto? Siguiendo este mismo método, no podemos probar que sucedieron, pero tampoco podemos probar que no sucedieron. Esto atrae sin duda a algunos cristianos, ya que elimina la necesidad de defender sus creencias, llamando a que la gente simplemente crea sin tener evidencias, sin tener registros históricos, sin tener pruebas. Para decirlo en lenguaje sencillo, si una creencia nunca pudiera ser falsa, bajo circunstancia alguna, entonces, ¿cómo decir que es realmente verdadera? ¿No? A ver, repito el razonamiento en lenguaje sencillo. Si una creencia nunca pudiera ser falsa, bajo ninguna circunstancia, ¿cómo decir que es realmente verdadera? Esto deja de lado el ámbito de lo falso y lo verdadero y lo deja simplemente en el estatus de mera opinión. Claro, sí, queda como una opinión, ¿no? Fíjense lo que dice Pablo en primera carta a los Corintios 15:17. Si Cristo no resucitó, perdón, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, hermanos, apaguemos la luz y vámonos. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Este intento religioso por preservar el cristianismo del ataque de la ciencia moderna nos impide calificar de verdades a nuestras creencias. La siguiente pregunta que vamos a responder en la mañana es la siguiente. Si son definibles los milagros, ¿no? Si son definibles los milagros. Hay muchas religiones que afirman ser probadas por hechos milagrosos. Ahora, ¿cómo sabemos que es verdadero un milagro o que no? ¿Cómo sabemos si un milagro es verdadero o que no es verdadero? ¿Se puede definir un milagro en forma tal que se eliminen las declaraciones falsas y las otras clases de hechos infrecuentes? Esa es otra pregunta, ¿no? ¿Se puede definir un milagro en forma tal que se eliminen las declaraciones falsas y las otras clases de hechos infrecuentes? La principal amenaza, hermanos, al concepto de milagro
proviene del movimiento panteísta de la nueva era, ¿no? Los panteístas hemos visto ya en las clases pasadas o en los estudios pasados, afirman que no hay Dios que trascienda el universo, ¿no? Ellos afirman que Dios está mezclado en el universo, está metido en el universo es Dios, Dios es el universo. Concuerdan en que todos los hechos del universo deben tener causas naturales. Ahora, como Jesús supuestamente dijo, ellos tienen unas versiones tremendas, ¿no? Por ejemplo, tienen una versión del Evangelio de Acuario, ¿no? Jesús supuestamente en el Evangelio de Acuario dijo en un relato obtenido psíquicamente en su entrenamiento como medium. Imagínense esto, ¿no? Jesús entrenando para ser medium, según el Evangelio de Acuario, que todas las cosas resultan de la ley natural. Imagínense esta conclusión, ¿no? La ciencia cristiana, por otro lado, afirma que milagro es aquello que es divinamente natural, pero que debe aprenderse de manera humana, ¿no? O que es un fenómeno de la ciencia. La ciencia cristiana afirma esto, ¿no? Que un milagro es aquello que es divinamente natural, pero que debe aprenderse de manera humana, un fenómeno de la ciencia. Vamos estudiando varios conceptos que tienen estas posiciones o este tipo de pensamiento para luego concluir. Así pues, en lugar de decir que no hay milagros, los panteístas redefinen el concepto de milagro, ¿no? Dicen, no, a ver un ratito, en lugar de decir que no hay milagros, lo que vamos a hacer nosotros es redefinir el concepto de milagro como una manipulación de la ley natural. Entonces, los panteístas tratan de abarcar hasta conceptos de física avanzada para explicar lo supranatural. De hecho, hay un ejemplo, ¿no? En el libro de Tao of Physics o el Tao de la Física de Fritjof Capra. Este libro es una versión actualizada de la doctrina panteísta, la cual dice que la médula ósea de toda materia es mística. Dice, la médula ósea de toda materia es mística. Entonces, la unidad básica del universo no es la única característica central, digamos, de esta experiencia mística, sino también una de las revelaciones más importantes de la física moderna. Esto es evidente a nivel del átomo, manifestándose más y más a medida que uno va penetrando profundamente en la materia y vamos dirigiéndonos al ámbito de las divisiones más pequeñas, subatómicas, ¿no? O sea, ya estamos llegando más pequeño que el átomo, ¿no? Estamos en el ámbito de las partículas subatómicas. Entonces, vuelvo atrás, la fuente de milagros panteístas que trasciende al universo no es un Dios todopoderoso. Entonces, fíjense lo que dicen estos señores, han ido redefiniendo el concepto de milagro, dicen que es milagro cosas que no necesariamente son intervenciones divinas por fuera del universo, ¿no? Entonces, hábilmente han hecho una redefinición del concepto de milagro. Los milagros panteístas no son realmente sobrenaturales, ¿no? Con esta redefinición no son realmente sobrenaturales, sino que son extraordinarios. Lo que negamos es que encajen en el concepto de milagro, ¿no? Cuya definición tiene tres conceptos básicos, reflejados ¿dónde? En la Biblia. Tres conceptos básicos, hermanos, tiene que tener el concepto de milagro: poder, señal y maravilla. Repito, poder, señal y maravilla. El poder de los milagros viene de un Dios que, por supuesto, trasciende el universo, ¿no? Trasciende el universo. Dios no está en el universo. El poder de los milagros trasciende el universo. La naturaleza de los milagros es que son maravillas que inspiran reverencia a aquellos que hemos tenido la dicha de vivirlos o de percibirlos, ¿no? ¿Qué nos genera cuando vemos un milagro o cuando percibimos un milagro, cuando vivimos en nuestra vida un milagro? Lo único que nos genera es reverencia, agradecimiento profundo a Dios, porque somos cristianos, porque somos creyentes, porque sabemos de quién viene esto.
¿no es cierto? Entonces, genera reverencia. La naturaleza de estos milagros, que son, por supuesto, maravillas, inspiran reverencia. Ahora, la palabra señal nos habla del propósito del milagro. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la intención que está detrás del milagro? Confirmar el mensaje de Dios y confirmar al mensajero. Claro, confirmar el mensaje de Dios y a su mensajero. En este caso, la persona que está haciendo el milagro puede ser Moisés, puede ser Pablo, puede ser Pedro, quien sea, ¿no? La dimensión teológica de este concepto alude a que los milagros implican que hay un Dios trascendente que interviene así, de esta manera, en el universo. Ahora, dado que Dios es bueno, los milagros a nivel moral, sin duda, deben promover el bien, deben ser buenos, ¿no? No creo que alguien esté haciendo milagros para promover el mal, ¿no? Entonces, la dimensión doctrinal de los milagros nos señala cuáles son los profetas verdaderos y cuáles son los falsos, ¿no? Si hay cosas que están proclamando los profetas falsos, por supuesto no se van a cumplir y nosotros tenemos que tener discernimiento para saber cuáles son profetas verdaderos y cuáles son profetas falsos. Ahora, teleológicamente, los milagros nunca ocurren para entretener a la gente. O sea, vengan esta noche, tenemos una carpa de milagros, van a haber sanidades de todo tipo y la van a pasar bien. No, no hay eso. No existe. No, nunca puedes hacer milagros para entretener a la gente, porque siempre tiene que haber poder, maravilla y señal. Señal tiene que haber un propósito de Dios manifestándose a través de un milagro. No es que esta noche vas a armar tu carpa, la vas a llevar al alto y vas a empezar a decir esta noche van a haber milagros de todo tipo, etcétera, etcétera. No, los milagros, hermanos, nunca ocurren para entretener a la gente, sino que tienen el claro propósito de glorificar a Dios y dirigir y hacer que los hombres se dirijan a Dios. En el otro caso, los milagros panteístas que vimos al principio no satisfacen este concepto, no satisfacen estos conceptos de poder, maravilla y señal. ¿Por qué no satisfacen este concepto? Por la sencilla razón de que su poder no viene de Dios. David Spangler, un escritor de la nueva era, identifica la fuente de los milagros de los panteístas de esta manera. Escuchen esto que voy a leer. ¿Cómo es este tema de los de la nueva era en relación a la fuente de los milagros? Dice, Cristo es la misma fuerza que Lucifer, pero que se mueve evidentemente en sentido contrario. Lucifer se mueve y entra para crear luz interior. Cristo se mueve y sale para liberar esa luz. De manera que el poder de los sucesos extraordinarios del panteísmo viene de Lucifer o Satanás, aunque se le llame Cristo al salir del individuo. Lucifer, desde la perspectiva bíblica, no es igual a Dios, ni siquiera se asemeja a Dios. Dios creó a los ángeles y uno de estos ángeles es Satanás, nada más que eso. Sí, muy bello, muy vanidoso, todo lo que tú quieras, pero es simplemente creación, es un ángel. No puede ser igual a Dios. Primera carta a Timoteo 3:66 dice, no un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Creo que tengo un error acá. No estoy seguro si es 3:16 o 3:6. Voy a revisar. Entonces, 1/3 de los ángeles cayeron junto con Satanás. Tiene poderes extraordinarios y operan, ¿dónde? En los hijos de desobediencia. Estos poderes de Satanás no operan en cualquier persona. Dice, tiene poderes extraordinarios y operan en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora bien, Satanás puede aparecerse como ángel de luz y aparentar estar al lado de Dios, pero es un disfraz. Segunda carta a los Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel
de luz. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿cómo saber quién obra? La clave radica en distinguir los milagros de la magia, los milagros de la brujería, de la hechicería. Los milagros son intervenciones sobrenaturales de Dios. La magia es manipulación del hombre efectuada por fuerzas extraordinarias o normales que vienen de las tinieblas. Los milagros son controlados por Dios. La magia, controladas por el hombre y las fuerzas de las tinieblas, ¿no? Los milagros, poderes sobrenaturales, la magia, la brujería, la hechicería, poderes naturales o místicos. Los milagros asociados con el mal, los milagros asociados con el bien y los otros asociados con el mal, ¿no? Entonces tenemos que saber diferenciar de dónde viene cada cosa que vemos. Los milagros afirman que Jesús es Dios encarnado, la magia niega que Jesús es Dios encarnado. Por esto en la Biblia nos prohíben participar de magia, hechicería, brujería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una de las distinciones claves entre milagro y magia es el uso de medios ocultistas, de medios esotéricos para realizar actos mágicos. Estas son prácticas que profesan conjurar los poderes del reino espiritual. Sí. En muchos casos lo hacen, sí, pero no es divino, sino que es demoníaco. Y en la Biblia tenemos varios ejemplos. Tenemos ejemplos de brujería, mediums, comunicación con los muertos, comunicación con otros espíritus. Veamos Deuteronomio 18, del 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Ojo con esto. Los cristianos no tenemos nada de estas cosas, ¿no? Nada de estas cosas. No consultamos horóscopos, no consultamos astrología, a ver qué sale hoy para los que nacimos en Acuario, en Aries, no hay esas tonterías, ¿no? Isaías 47, del 13 al 15. Te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, te salve. Ojo con los astrólogos, ojo con los horóscopos, ojo con todo eso. Inmoralidad. Ejemplos, ¿no? Efesios 2, del 2 al 3, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Idolatría. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, del 19 al 20. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios.
Muchos de quienes practican y enseñan los milagros panteístas no solo reconocen que usan estas operaciones, sino que las recomiendan. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener discernimiento cuando vemos un milagro. ¿De quién viene? No todos los milagros vienen de Dios. No todos los milagros o hechos milagrosos son de Dios. Tenemos que tener un espíritu de discernimiento para darnos cuenta cuál es cuál. Hay que probar por la escritura todo esto que estamos leyendo. Jesús sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, limpió leprosos, resucitó muertos. Siempre había un propósito en los milagros de Jesús. Siempre había señales, poder y maravillas con un propósito claro. No hacer por hacer las cosas. Señal, maravilla, poder. Señal. ¿Qué hace la señal? Confirma la autoridad de Moisés. Éxodo 3:12. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Qué hace? Confirma el mensaje de Dios. Otro ejemplo, Jueces 6:17. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Otro ejemplo, Isaías 38, del 7 al 8. Y este será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Otro ejemplo, Jeremías 44:29. Y esto tendréis por señal, dice Jehová, de que en este lugar os castigo para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Ahora, maravilla. La maravilla es utilizada con las señales. Veamos un ejemplo. Éxodo 7:3. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Otro ejemplo, Deuteronomio 26:8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Otro ejemplo, Éxodo 4:21. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto de Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Ahora vamos a ver poder. Poder, en este caso, para crear. Jeremías 10:12. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Otro ejemplo, Éxodo 15, del 6 al 7. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como la hojarasca. Otro ejemplo de poder, en este caso para gobernar. Primer libro de Crónicas 29:12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Otro ejemplo, Éxodo 9:16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ahora vamos a ver estos señales, maravillas y poderes en el Nuevo Testamento. Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Juan 11:47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Juan 9:16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo.
Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Otro ejemplo, Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Otro ejemplo, Hechos 8:13. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hechos 14:3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Ahora vamos a leer la resurrección o algo acerca de la resurrección. Mateo 12, del 39 al 40. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Maravilla, Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible aún, a los escogidos. Y acá acabamos de leer un ejemplo de maravillas de falsos cristos y falsos profetas. Así que ojo con el discernimiento. Juan 4:48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Poder. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Mateo 11:20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se había arrepentido diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Otro, primera carta de Corintios 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Seguimos. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por lo tanto, hermanos, acá les he llenado de ejemplos, les he puesto muchísimos ejemplos del nuevo, del antiguo, con señales, con maravillas, con poder, para mostrarles qué cosa, que la profecía bíblica es única, que nunca falla, nunca se equivoca. 7 siglos antes de que naciera Cristo ya estaba profetizado, ya estaba escrito que él iba a nacer. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fíjense, Miqueas escribiendo 7 siglos antes, hermanos. La entrada triunfal de Jerusalén de Cristo predicha el año 538 por Daniel. Ustedes pueden leer Daniel 9, el capítulo 9, del 24 al 26, y van a ver que la entrada a Jerusalén de Jesús estaba escrita 538 años antes de que eso suceda. ¿Quién puede tener esa precisión, esa capacidad de precisar lo que va a ocurrir en el futuro? Hemos demostrado en este capítulo que los milagros son posibles. Hemos aprendido a argumentar que sí son posibles, que son creíbles y que son históricos. No violan la ciencia, no son simples mitos y pueden distinguirse
perfectamente de los hechos extraordinarios. Ninguna religión, hermanos, posee el registro de profecía bíblica, de profecía específica de revelación divina como el que tiene la Biblia. Ninguna religión tiene el registro del milagro incomparable como es la resurrección de Jesucristo. Gracias, hermanos. Sean bendecidos.